Bueno, pues muchas gracias, Secretaria de Estado, por acompañarnos en este acto de la apertura de la Semana de la Internacionalización 2023. Muchas gracias, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, señor Asensio, Ángel Asensio, y querido presidente de IMEX, Jaime Usía, por acompañarnos. Bien, para nosotros es hoy realmente un día especial en el que parece que recobramos la presencialidad después de más de 2 años en nuestros eventos. Y estamos pues muy contentos y satisfechos de celebrar el arranque de nuestra jornada de la internacionalización de esta semana en este Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y bueno, saber que creo que nos están escuchando y viendo en este momento no por streaming, porque estamos apostando por la presencialidad, sino en otras 2 salas más de este ministerio, la contigua a la que nos encontramos y otra en la planta 1, a quienes saludamos a todos ustedes y nos disculpamos porque no podamos estar físicamente juntos, pero que realmente es como si estuviéramos todos en la misma sala. Por tanto, muchas gracias a todos y sin más dilación, pido la intervención y la presencia en este atril del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, el señor Ángel Asensio. Muchas gracias, José. Secretaria de Estado, Comercio, Turismo, querida Siana, presidente de IMEX, querido Jaime, ministros, embajadores, secretarios de Estado que habéis ido a España, buenos días a todos y a todos los asistentes. Un año más nos encontramos en este importante evento, feria, encuentro de IMEX, de una labor fundamental para nuestro país, para el crecimiento, impulsar permanentemente la internacionalización. Es algo estratégico y es algo fundamental sobre lo que hablaré ahora. Por lo tanto, muchas gracias por vuestro buen trabajo y gracias también al Ministerio, en este caso la parte de Secretaría de Estado de Comercio, por ese apoyo fundamental e imprescindible para el crecimiento de nuestras empresas, que va ligado directamente al bienestar de nuestra sociedad. Desde el año 2014, el superávit por cuenta corriente de nuestra economía ha venido acompañado en cifras positivas, ¿no?, de crecimiento del PIB. Esto es algo que no sucedía desde hace más de 25 años, por lo tanto, es un dato importante y de referente. Esto, indudablemente, es gracias sobre todo a la iniciativa privada de las empresas, pero también, como no, a la colaboración público-privada. Y aquí quiero hacer un llamamiento, la Secretaria de Estado me lo ha oído decir en varias ocasiones, también a Jaime, cuando estaba ahí hablando en el ICES, y a Alfredo, el tema del ICES, el punto del ICES. Desde la crisis del 2008 se hizo una reducción considerable del presupuesto de apoyo a internacionalización a las empresas. Algunos lo veían como un gasto, otros los vemos como una inversión. Y los empresarios, cuando hablamos de inversión, significa que tiene un retorno. Y es una pena que hayamos perdido los presupuestos generales, repito, desde el año 2008 o 2009, esa parte tan importante que tanto retorno tiene directamente en nuestras empresas y en el empleo del mismo. Para esta aportación, como decía, en el comercio exterior a nuestra economía, debemos seguir con los planes estratégicos poniendo las luces largas. Deben ser a medio y a largo plazo. No podemos ser cortoplacistas, no podemos hacer una internacionalización intermitente, sino de continuidad, y mantener los países estratégicos, es decir, los países objetivos por los que apostamos, debemos tener una labor de continuidad, que eso es lo que hace que unos abran el camino a otros. No solo para recuperarnos del PIB de la prepandemia, sino también para que sea algo estructural. Para empresarios y emprendedores, que los emprendedores son gente que emprende un nuevo proyecto, por lo tanto pasan a ser empresarios. Yo soy poco partidario de los eufemismos, empresario es el que tiene una empresa. El emprendedor lo emprende, pero cuando tiene una empresa, evidentemente, se convierte en empresario. Para ello debemos seguir trabajando para facilitar y reforzar la dimensión internacional con la presencia de las empresas españolas. Mercado mayor, cuanto evidentemente más países vayamos a internacionalizarnos, lo que hacemos es aumentar el tamaño del mercado, pero también diversificamos el riesgo al estar presentes en diferentes mercados y, como decía antes, se genera empleo y empleo de calidad. Recordamos todos cómo fue la salida del año 2008, una parte de la salida, lógicamente, en la que tuvo que ver mucho la internacionalización. Como dato, decirles que el crecimiento que hubo del peso
en el PIB de las exportaciones fue un crecimiento de 9 puntos del año 2009 al 2018, que llegamos al 23,6%. Se doblaron las empresas exportadoras en ese periodo de tiempo, pasando del 3,2 al 6,1. Es verdad que es una base pequeña, pero también que progresó de una manera importante. Lo que también nos demuestra es que tenemos mucho camino por recorrer. Y lo mismo debemos hacer, pero no solo para recuperar la situación pre-pandemia, sino para que sea un incremento, como decía, continuada. Se debe hacer una política de Estado donde la internacionalización sea una palanca de crecimiento continuada y constante en el tiempo, fundamental. Los 2 últimos años, decir que el dato es muy bueno. Tenemos un crecimiento de un 20%, por ejemplo, del año 2022 respecto al 2021. A pesar de los mensajes que hay internacionales de proteccionismo, no nos olvidemos, y los empresarios así lo creemos, es que el progreso es el libre mercado. Si queremos vender fuera, evidentemente debe haber reciprocidad. Debemos dejar que vengan a vender aquí también. Tenemos que ser competitivos, eso sí, con las mismas reglas de juego. Hay una realidad internacional que todos sabemos y conocemos en los últimos años con el COVID, con la situación de la logística, sobre todo de los barcos, que cambió. Hay una reorganización, pero no es incompatible con el libre mercado. Hay una reorganización en la cual los empresarios hemos tenido que reflexionar sobre la garantía del suministro que hemos sufrido, hemos vivido todos, y eso supone un replanteamiento, adaptarnos a los cambios, a las nuevas situaciones. Pero esa reorganización de la producción mundial no significa proteccionismo, no tiene nada que ver, simplemente es un nuevo planteamiento, es una nueva adaptación y es, por un lado, garantizar el suministro y, por otro lado, también seguir siendo competitivos. Por eso, mercado libre no es incompatible tampoco con poner en valor lo nuestro, con defender lo nuestro, algo que muchas veces nos falta. Y abrir la economía al mundo, indudablemente, es progreso. Eso sí, lo debemos hacer bien. Lo debemos hacer bien. Primero, valor añadido, que eso al final es lo que nos da mayor sostenibilidad financiera, que es la primera sostenibilidad que tenemos que tener las empresas. Si no hay sostenibilidad financiera, no hay futuro. Y el valor añadido lo que da también es empleo de más calidad, algo importante y necesario en un país desarrollado como el que tenemos. Tenemos que incorporar en nuestra economía innovación como elemento diferenciador, y la innovación solo se consigue a través de la investigación. Importante el trabajo conjunto con las universidades. Digitalización, clave para ser más eficientes, y ser más eficientes indudablemente es ser más competitivos. Marca e imagen. País, nuestro país, al margen de unas cosas u otras, entre otras, es una marca, es algo con lo que salimos a vender todos fuera, y es importante que cuidemos ese activo. También los productos y servicios que vendemos al mundo, naturalmente. Capital humano, con un buen talento, evidentemente, también nuestras empresas, además de ser competitivas, ese talento tiene que ser parte de los departamentos, el departamento de internacionalización. Y aprovechar las oportunidades que nos pueda brindar una política buena comercial, que nos abra puertas y que sea facilitadora. Ahora, por ejemplo, la Secretaria de Estado se va a Angola después de aquí, precisamente en esa línea, abrir puertas a las empresas, ayudar a las empresas, y esa política es fundamental, Y tenemos que también seguir captando inversión extranjera, es parte también de la internacionalización, para fortalecer nuestras empresas, para fortalecer el talento y para fortalecer también nuestro país. Decía antes, apuesta clara por el valor añadido, y no quiero quedarme como una mera mención ahí. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me vale. Es el ejemplo del vino y del aceite, del vino español, el vino francés, el aceite español y el aceite italiano, que muchas veces el aceite italiano es aceite español, que le han cambiado la etiqueta. Pero el mercado les admite un precio superior. Ese gap es el que tenemos que posicionarnos, es el que tenemos que recuperar, porque ese gap que estamos por debajo es lo que hace más sostenible financieramente, como decía, la empresa. A partir de esa sostenibilidad financiera da más recursos cuando superamos ese gap, que se deben invertir, entre otras, en sostenibilidad medioambiental, en internacionalización, en imagen, en marca, y así es como se eleva el poder adquisitivo de los empleados de una empresa, a través de elevar el valor añadido de los productos y servicios, y no poniéndolo el carro delante de los bueyes, sino hay que producirlo, generarlo, y cuando lo hemos producido y lo hemos generado, evidentemente eso revierte en las empresas y en los empleados de las mismas. Yo soy partidario de intentar hacer el pastel más grande. Deciros que los últimos datos son buenos, de enero a noviembre se ha crecido del año 2022 frente al 2021 se ha crecido un 22,6%.
es superior a la media europea, con lo cual es un buen dato, se está haciendo bien y va avanzando adecuadamente, ¿no? 357.111 millones de euros, récord histórico. Pero, como decía, aún nos queda un largo camino. Los destinos más fundamentales, como todos ustedes saben, es Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China, ¿no? Y los sectores que mayor han compartido, han contribuido, han sido los productos químicos, productos energéticos, bienes y equipo y semimanufacturas no químicas. Pero es verdad que ningún sector ha estado en negativo en la aportación a la internacionalización, a la balanza comercial. Por eso podemos decir que progresamos adecuadamente, ¿no?, en la asignatura pendiente que tenemos en la economía española, que es la exportación. Aún así, claramente tenemos que seguir sumando en beneficio de las exportaciones españolas. Tenemos que ser cada vez más potentes y tienen que ser cada vez más empresas, y vuelvo a lo que decía antes, y mayor valor añadido cada vez, ¿no? Un país, esto es una aportación mía personal, entonces tómenlo como tal, un país de precios low cost es un país de salarios low cost. Lo uno sale de lo otro. Y esto es una reflexión que tenemos que tener todos en nuestras empresas, por eso la innovación, por eso el valor añadido. Las instituciones que nos dedicamos precisamente a fomentar el número de empresas de exportación, que sea mayor el número de empresas que exportan, estamos de enhorabuena, porque evidentemente, como decía, la base se ha incrementado de empresas exportadoras de manera continuada, no de manera intermitente. Aunque hay que seguir fomentando, hay que seguir formando, hay que apostar por el talento y también, como no, pues apoyarse en las empresas españolas, que tenemos grandes ejemplos de campeones internacionales, mundiales, que abren determinados mercados para que por esa senda que han abierto podamos ir los demás. Repito también lo que decía, la colaboración público-privada, la política comercial, las misiones, el ICEX, muy importante, y las cámaras de comercio, y todos alineados y sumando con una estrategia común, ¿no? La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, en esa línea de colaborar y de sumar, hemos firmado con la Comunidad de Madrid un acuerdo para formar 20 técnicos de comercio exterior cada año, que los mandamos a 20 destinos, y una vez allí, con el acuerdo con la Secretaría de Estado, los ponemos en las oficinas comerciales que hay en el mundo, en 20 destinos diferentes, en la embajada que tenemos en el país, porque se trata de aunar y se trata de sumar, ¿no? En la Cámara de Comercio de Madrid vamos a seguir apoyando y fomentando la internacionalización, como es natural y como es uno de nuestros objetivos fundamentales. Y tenemos también que intentar contribuir a reducir la incertidumbre, el nivel de incertidumbre que tienen muchas veces las empresas a la hora de salir a los mercados exteriores, y también minimizar los riesgos que tienen a la hora de abrir nuevos mercados. También está aquí el CESCE, con el que colaboramos y hemos firmado precisamente en esa línea de reducir los riesgos para las empresas. Seguimos apostando indudablemente por nuestro futuro. Cuanto mejor le vaya a nuestras empresas, no tengan ninguna duda, mejor le irá a nuestra sociedad y, por lo tanto, mejor le irá a nuestro país, a España. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el señor Jaime Usía, presidente de IMEX. Secretaria de Estado de Comercio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y vicepresidente de la Cámara de Comercio de España, embajadores, secretario de Estado de Comercio de Angola, autoridades, ilustres ponentes de las dos mesas redondas, interesantísimas mesas redondas que van a tener lugar aquí durante esta mañana, señoras y señores asistentes, muchísimas gracias a todos. Quiero comenzar mis breves palabras agradeciendo una vez más a la Secretaría de Estado de Comercio su apoyo y disposición, acogiendo por tercer año consecutivo nuestra primera jornada de la Semana de la Internacionalización, en esta sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaria de Estado, muchas gracias por tu presencia, que nosotros valoramos muchísimo y que es la mejor respuesta que podemos obtener al intenso trabajo que hemos desarrollado durante los últimos meses en la preparación de esta nueva edición anual de IMEX Madrid, Semana de la Internacionalización 2023. Mis palabras van a ser para explicar lo que va a ser, en qué va a consistir la Semana de la Internacionalización y qué es el IMEX. Este año arrancamos con la misma ilusión, pero con mayores expectativas que cualquier año, la Semana de la Internacionalización, que se va a desarrollar desde hoy hasta el viernes y cuyo objetivo es presentar a las empresas españolas, fundamentalmente las pymes, las claves para su desarrollo internacional, tratando de transmitirles todo lo necesario para la consecución de la necesaria competitividad en su salida al exterior,
competitividad que no debería ser debilitada por decisiones que afecten negativamente a las empresas españolas y no a las de nuestros países competidores. En el periodo enero-noviembre, como decía el presidente de la Cámara de Comercio, se ha batido un récord histórico de exportaciones y es una excelente noticia, pero las exportaciones son uno de los pilares básicos de nuestra economía y cualquier esfuerzo es poco para poderlas aumentar y reducir el déficit comercial histórico que tenemos. Como en los últimos años, la Semana de la Internacionalización se va a celebrar en 4 sedes distintas. Hoy, en este Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mañana en la Cámara de Comercio de España, el miércoles 8 y el jueves 9 celebraremos la 21ª edición de la Feria IMEX Madrid en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, y el viernes clausuraremos la semana en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Durante las 5 jornadas se celebrarán 85 mesas redondas y conferencias con la participación de más de 200 expertos en cada una de las materias. Este año, en el que recuperamos la presencialidad en todas las actividades programadas, queremos seguir siendo un aliado para que nuestras empresas conozcan de primera mano la información más amplia y diversificada sobre el sector exterior, para que puedan contactar con empresas e instituciones que ofrecen servicios para poder competir con éxito, para que las pymes puedan encontrar socios estratégicos, para que se identifiquen las oportunidades reales de negocio, para que se conozcan las experiencias de las empresas que triunfan en otros países, para que se valore la adaptación de las nuevas herramientas para el comercio exterior y para que reciban el asesoramiento técnico de expertos en los 64 países que tendremos representados en esta ocasión en la Feria IMEX Madrid, en donde habrá también 49 empresas en la zona de exposición. Durante la semana se abordarán diversos contenidos como los conceptos y sectores financiero, logístico, turístico, digitalización y transformación digital, el talento, los pasos para la implantación de empresas en el exterior, fondos europeos y el partenariado empresarial para la internacionalización. Además de presentar la situación actual de Iberoamérica para el comercio e inversiones de las empresas españolas, pondremos especial énfasis en esta edición en 3 contenidos: la internacionalización en el sector agroindustrial y agroalimentario, la región de Asia Central e Impulso África. Respecto al primero, durante la semana se irán desarrollando contenidos relacionados con la internacionalización de las empresas del sector. Los días 8 y 9 el miércoles y jueves se presentará el espacio AgroIMEX en el Palacio de Cibeles, dentro de la exposición de IMEX. Este espacio es un área específica para las empresas del sector que también contará con una sala de conferencias en la que se sucederán numerosos talleres y mesas redondas especializadas para su salida al exterior. Respecto de Asia Central, región de unos 80 millones de habitantes, formada por 5 países, hemos considerado interesante darla a conocer a nuestras empresas por su interés como centro de operaciones comercial por encontrarse en pleno corazón de Asia. Se abordarán también en los días 8 y 9 de miércoles y jueves las expectativas que esta región pueda ofrecer a las empresas españolas durante la celebración del IMEX. Y sobre la edición de Impulso África, que incorporamos nuevamente en IMEX, es evidente su enorme interés, como evidencia el viaje oficial que Sus Majestades los Reyes inician esta tarde a Angola, a los que acompañará la Secretaria de Estado con una importante delegación de empresarios españoles. En las 2 últimas décadas, nuestras exportaciones a África se han triplicado y han superado ya desde hace 2 años a las de Latinoamérica. Nuestra situación geográfica estratégica y las mejoras de las conexiones con España, así como de las condiciones en muchos de estos países, exigen nuestro máximo interés por este continente. Y IMEX continuará durante las sucesivas ediciones prestando la máxima atención al Impulso África. Y quiero terminar reiterando mi agradecimiento a la Secretaría de Estado de Comercio, a ICEX y a las organizaciones que nos han apoyado, como son la Cámara de Comercio de España, COE, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, a las empresas colaboradoras como DHL, CaixaBank, Ausadio, Naxan, a cuantas empresas y personas se han sumado a apoyar esta Semana de la Internacionalización, a todos los ponentes y moderadores y a aquellos que con su trabajo han logrado que este evento pueda tener lugar. Muchas gracias.
Para finalizar, tiene la palabra la secretaria de Estado de Comercio, Siena Méndez. Buenos días a todos y bienvenidos un año más a la sede de este Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de la casa, por tanto, de IMEX. Para nosotros es un placer volver a realizar aquí la sesión de inauguración y presentación de esta semana fantástica de la internacionalización IMEX 2023. Quisiera también saludar a la delegación angoleña que nos acompaña hoy. Creo que estaba liderada por el secretario de Estado de Comercio angoleño. Sejam muito bem-vindos. Y quisiera aprovechar también estas palabras introductorias, además de para felicitar a los organizadores, también para agradecer la labor de las cámaras de comercio, que hoy representa además aquí Ángel Asensio, no solo como presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, sino también como vicepresidente de la Cámara de Comercio de España. Él ha hablado en sus palabras de la colaboración público-privada. Sin duda para nosotros es una palanca fundamental y una herramienta clave en la estrategia de internacionalización. Así que muchas gracias, Ángel, por vuestra labor. La edición de este año, lo explicaba Jaime ahora, de la feria, está centrada en el análisis del nuevo orden mundial y también del sector agroalimentario. Y la verdad es que la elección de los temas, un año más, pues ha sido excelente. El sector agroalimentario es un sector clave de la exportación española y, además, en la situación actual, dentro de esos retos mundiales que vamos a ver a lo largo de la semana, la seguridad alimentaria ocupa un papel fundamental. Como ya sabéis, el nuevo escenario internacional se caracteriza por la inestabilidad, por la incertidumbre. Es un contexto internacional convulso, no lo digo yo, es el título de la cuarta mesa redonda que tendrá lugar hoy, así que no voy a contradecirlo. Efectivamente, es un contexto internacional convulso, cambiante, que se traslada de lo geopolítico a la economía y, lógicamente, al comercio internacional. Nosotros realizamos una encuesta de coyuntura de la exportación, que es trimestral, y desde hace ya algunos trimestres preguntamos también por los factores, ¿no?, que determinan las perspectivas de nuestros exportadores regulares en los siguientes meses. Y en las últimas encuestas, el factor geopolítico, que antes no era un elemento clave, se traslada como un factor muy importante en el diseño de las estrategias de internacionalización y, en fin, de la estrategia de negocio de nuestras empresas internacionalizadas. Por tanto, tenemos que poner el foco en cómo el nuevo orden mundial, en cómo las cuestiones geopolíticas, las tensiones geopolíticas se trasladan a las estrategias de internacionalización de nuestras empresas. Son muchos los desafíos que están ahora mismo presentes en estas estrategias. La grave crisis energética desatada por la invasión de Rusia en Ucrania, importantes cuellos de botella, algunos se derivan del conflicto, otros todavía son aquellos que se derivan de la pandemia en sus últimos coletazos. Se observa una clara mejora en algunos de ellos, pero otros persisten. También crecientes tensiones geopolíticas y, como consecuencia, estamos viviendo una situación complicada, un periodo de elevada inflación generalizada que ha conducido también a una normalización de estas políticas monetarias, un incremento de los tipos de interés, que además tiene perspectivas crecientes todavía, una reducción del consumo y de la inversión. Y esto provoca que el comercio internacional tenga, en estos tiempos complicados, el viento en contra. Pero hay que decir también que España se destaca en sus indicadores económicos por una situación bastante más optimista que acabo de describir, y eso mismo podemos también decir a la luz de los datos de nuestro sector exterior. Así que, si esto es con los vientos en contra, pues imaginemos cómo nos podría ir con los vientos a favor, ¿no? En los 11 primeros meses de 2022, en acumulado, las exportaciones españolas de bienes aumentaron casi un 24% y obtuvieron esta cifra que antes mencionaba Ángel, y creo que también ha mencionado Jaime, que es una cifra récord de casi 358.000 millones de euros. Este crecimiento interanual de las exportaciones españolas entre enero y noviembre del año pasado fue superior al registrado por la UE a 27, también por la zona euro e incluso por algunos de nuestros principales socios comerciales fuera de Europa, como puede ser Estados Unidos, China y Japón. Si bien en octubre empezábamos a advertir una cierta desaceleración, el dato de noviembre nos sorprendió. La semana que viene tendremos el dato de cierre de 2022. De momento tenemos los 11 primeros meses. Pero los datos de noviembre apuntan a este nuevo máximo histórico también en la exportación de mercancías, máximo histórico para cualquier mes, de hecho, del que existen registros.
En lo que se refiere a las exportaciones de servicios, también hay que destacar no solo la recuperación casi a niveles prepandemia del sector turístico, sino también de los servicios no turísticos, que se incrementaron, turísticos y no turísticos, el año pasado casi un 75%. Y esto implica que, a pesar del deterioro de la balanza comercial, de este déficit que se ha triplicado en los 11 primeros meses del año 2022 respecto al año anterior, debido en gran parte al aumento del valor de las importaciones de bienes energéticos, la balanza por cuenta corriente se encuentre en superávit, acumulando ya 10 años de saldos positivos. Y esto es un factor muy importante que contribuye a la sostenibilidad de nuestro crecimiento económico en España. Además, lo decía antes Ángel, también es importante destacar la base exportadora. La base de exportadores regulares, que para nosotros es un indicador fundamental de la resiliencia de nuestro sector exterior y que se ha incrementado en casi un 60% hasta alcanzar las 60.000 empresas en 2021. Todavía no tenemos el dato de 2022, pero estoy segura de que será también incremental. Y en lo que respecta al sector agroalimentario español, que va a ocupar una parte muy importante de las mesas durante esta semana y empezando por esta misma mañana, como decía antes, es un sector clave de nuestra exportación. Durante los últimos 21 años, la balanza comercial en este ámbito ha sido superavitaria. Las exportaciones agroalimentarias supusieron en el año 2021 casi 60.000 millones de euros, mientras que las importaciones agroalimentarias supusieron unos 41.000 millones de euros. Desde el año 2009 se ha mantenido una tendencia ininterrumpida del crecimiento de las exportaciones agroalimentarias españolas y, aunque las importaciones también se han incrementado, el dinamismo de las exportaciones ha sido claramente mayor. Y esto refleja la creciente internacionalización y la apuesta decidida de las empresas españolas en este sector por aprovechar las ventajas que ofrecen los mercados exteriores y también los acuerdos de libre comercio en este sentido. Y yo quisiera destacar, aunque seguro que lo harán los participantes en las mesas de esta semana, pues la importante contribución precisamente al sector exterior que los productos del agro tuvieron durante la COVID-19, incluso durante los peores meses del año 2020. El comercio exterior agroalimentario español sigue manteniendo como cliente fundamental un mercado muy exigente, que es el mercado comunitario, el de la Unión Europea. Es el 63% de las exportaciones las que tienen como destino la Unión Europea, pero también la presencia de nuestros productos en terceros países es cada vez más destacada. Y estas cifras, cada vez mayores de las exportaciones agroalimentarias hacia fuera de la Unión Europea, demuestra esa importante capacidad exportadora de este sector, que comercializa un producto que es seguro, un producto que es exigente, un producto que es también moderno, que aúna modernidad y tradición y que es muy competitivo. Sin embargo, el futuro del sector agroalimentario español no pasa solo por aumentar las exportaciones, sino que España cuenta también con una gran capacidad de tecnificación y de innovación que utiliza el sector y que también es en sí misma exportable y replicable en otros países. De hecho, justo la semana pasada se presentó en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones el tercer informe del sector FoodTech en España, y en esta edición del informe se ponía sobre todo el foco en las tecnologías asociadas a la trazabilidad de estos productos. Una tecnología cada vez más demandada, no solo para nuestros exportadores, sino, lógicamente, para aquellos exportadores de fuera de la Unión Europea que quieren mantener este mercado, el europeo, abierto, ¿no? El sector agroalimentario es uno de los más importantes en España desde el punto de vista de su contribución al PIB, desde el punto de vista también de la contribución al empleo, pero también es una locomotora de nuestra imagen país, porque considerando siempre los índices de referencia como uno de nuestros mayores reputacionales, sin duda nuestras marcas hablan también de la imagen país, combinando, como decía antes, perfectamente innovación y a la vez tradición. La innovación es una nueva realidad que transforma toda la cadena de valor del sector en todos sus eslabones, comenzando desde la producción, el procesado, la logística, la distribución, incluso también la restauración, y el sector FoodTech se ha convertido en un elemento fundamental de la industria agroalimentaria española y convierte también a nuestro país en una potencia a nivel mundial en este sector.
Y todo esto, unido al panorama internacional del que hablábamos al comienzo, hace que desde la Secretaría de Estado de Comercio apostemos por aumentar la diversificación de los mercados a los que exportamos, una de nuestras asignaturas pendientes, también para los productos del agro. Por un lado, por continuar trabajando en la negociación, en esta agenda ambiciosa de la Unión Europea de negociaciones comerciales bilaterales, para fortalecer las alianzas estratégicas que contribuyan al abastecimiento nuestro, pero que también generen oportunidades comerciales y de inversión para nuestras empresas, como ejemplos destacados y muy recientes de estas negociaciones que ofrecen grandes oportunidades para el sector del agro, por ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá o el Acuerdo de Libre Comercio con Japón. Y en este sentido, desde España, apoyamos firmemente continuar en esta agenda y, teniendo la presidencia en el segundo semestre de este año del Consejo de la Unión Europea, pues avanzar en las negociaciones comerciales, en la modernización de los acuerdos con Chile, con México y también en dar un impulso decidido al acuerdo con Mercosur. Por otro lado, también apostamos por esa competencia leal que mencionaba Ángel en sus palabras, que se aborda también de forma muy importante desde la arquitectura multilateral y, por tanto, fortalecer el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio, que es un pilar fundamental del marco para un comercio abierto, predecible, transparente y justo, es fundamental. Por otra parte, tampoco podemos obviar una cuestión de carácter transversal, como es el cambio climático y la necesidad de hacer frente, también de forma decidida y de forma coordinada, a un reto que es global. Así, dentro de la Unión Europea, pues se ha adoptado el Pacto Verde Europeo, del que forma parte una estrategia que tiene su impacto en el sector del agro, que es de la granja a la mesa, para canalizar de forma integral este desafío del cambio climático y de la agricultura sostenible. Estas medidas, a través de las cuales se va a implementar esta nueva estrategia, suponen un reto tanto para los productores europeos y, lógicamente, para los productores españoles, como también para productores extranjeros que quieran importar a la Unión Europea. Y por eso es importante, siendo conscientes de las dificultades que pueden aparecer, aprovechar todos los mecanismos puestos a disposición para el desarrollo de nuevas capacidades en la agricultura sostenible, para la formación, también incluso el apoyo económico instrumentado desde la Unión Europea. Y en cuanto a la contribución también que desde la política comercial podamos hacer a los objetivos de desarrollo sostenible, también desde Europa se están redoblando estos esfuerzos y también desde el punto de vista multilateral, con medidas autónomas, porque la política comercial debe contribuir también a esta transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, en conjunción con otras políticas, lógicamente a la promoción de los valores europeos, a la transición ecológica y promover, por tanto, el desarrollo sostenible en todo el mundo. De hecho, en este sentido, nosotros seguimos muy de cerca las oportunidades que pueden surgir para las empresas españolas en los mercados internacionales como consecuencia de todas estas nuevas tendencias. Algunas se han mencionado aquí. Yo quisiera felicitar, de hecho, a IMEX una vez más por la elección también de África como un tema y un mercado fundamental también para lo que es la internacionalización de nuestras empresas. Ya lo hicieron con un monográfico de forma muy detenida el año pasado, pero sin perder tampoco este impulso que comenzó dándole seguimiento, que yo creo que es algo muy acertado, porque efectivamente África y el África subsahariana ofrece grandes oportunidades también para la internacionalización de nuestras empresas. Pero junto a ello también quisiera resaltar algunos otros mercados que son interesantes, que ofrecen desafíos, donde nuestras empresas todavía, desde luego, están lejos de haber alcanzado su potencial, pero que en este panorama internacional complicado, pues son mercados donde debemos poner el foco, tanto desde el punto de vista privado como también desde el sector público y desde nuestras políticas comerciales. Comenzando por el sudeste asiático, son mercados de gran tamaño, pero también a la vez muy dinámicos, y nuestro interés en la región se
se plasma, de hecho, en la selección de algunos de estos mercados como países con actuación sectorial estratégica. Mencionaba Ángel antes que debemos poner el foco en países que sean prioritarios para poder alinear nuestras políticas y poder sacar el máximo provecho, ¿no? Optimizar los recursos limitados con los que contamos, tanto las empresas como el sector público. Y en este sentido, en esta estrategia, pues países como Japón, Corea del Sur, India y China son países que ofrecen grandes oportunidades y que yo espero que durante esta semana vayan a ser explorados. Por otro lado, y al sur de nuestro país, un mercado geográficamente muy próximo y que también es hoy por hoy un cliente fundamental, Marruecos. Somos primer cliente y primer proveedor de Marruecos y antes se decía, ¿no? Exportamos a Marruecos el 50% de todas nuestras ventas a África y significativamente más que a cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? Factores como el desarrollo de un comercio de proximidad entre economías muy complementarias, como somos España y Marruecos, la modernización también de las infraestructuras básicas marroquíes, el acercamiento también de las cadenas globales de valor en ese proceso de reorganización del que se ha hablado y que seguro que se va a seguir hablando durante la semana, y el aprovechamiento de las cadenas de valor regionales mediterráneas ofrece también grandes oportunidades. Así que, y como buen ejemplo de ello, pues la reunión de alto nivel que tuvo lugar la semana pasada, seguro que seguiremos hablando de Marruecos esta semana. Y por último, otra de las regiones prometedoras también para las empresas españolas es la del Golfo Pérsico. Son economías de esta región, en su mayoría muy dependientes de los ingresos de las exportaciones del petróleo, que buscan diversificar con planes muy ambiciosos su estructura productiva, aumentando la resiliencia, reduciendo su vulnerabilidad y, por tanto, promocionando sectores donde las empresas españolas tienen muchísimo que ofrecer. Por ejemplo, en infraestructuras, en la gestión eficiente del agua, en el sector de las energías renovables, también en el transporte y, en fin, en la industria 4.0. En definitiva, hay que destacar la importancia del papel que el sector exterior ha venido jugando durante estos años, a pesar de ese panorama complicado a nivel internacional. La palanca y el motor de recuperación económica y en esta etapa de crecimiento que supone el comercio y, por tanto, la importancia de cuidar y acompañar a nuestro sector exterior. Yo quisiera concluir estas palabras simplemente recordando que al internacionalizarnos no estamos solos y que la Administración comercial española está al servicio de las empresas con el objetivo de ampliar esta base exportadora, con un mandato muy específico también para la pequeña y mediana empresa, con la asignatura pendiente de diversificar nuestros mercados de destino y con la misión también de adaptar, al igual que hacéis las empresas, ¿no?, vuestros instrumentos, pues adaptar también nosotros nuestros instrumentos para acompañaros mejor en cualquier circunstancia. Y así lo hacemos con nuestros instrumentos financieros. Nos acompaña el presidente de CESCE, también con Cofides, con el Fondo de Internacionalización de la Empresa. En fin, estos instrumentos que, además, potenciados y escalados gracias al plan de recuperación, transformación y resiliencia, podemos poner al servicio de todas las empresas en sus estrategias de internacionalización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria de Estado de Comercio. La verdad es que yo creo que, sobre todo en la última época, los empresarios notan y notan muy de cerca que no están solos y ese apoyo de esta Secretaría de Estado. Por tanto, gracias.